bienvenidos a este podcast que realmente es algo que acabamos de improvisar José y yo. Entonces, pues como para contextualizar un poco, mi nombre es Natalia Bayona, soy músico, clarinetista y trabajo actualmente en rendimiento musical. Y estamos aquí con José, que es también clarinetista, profesor desde hace muchísimo tiempo, desde más que entiendo yo como desde los 14 años. Y pues no sé, preséntate tú mismo para contextualizar a las personas de quién eres. Hola Nati, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias primero que todo por invitarme a compartir este espacio. Ok, cuéntanos un poco de cómo, pues sí, o sea, qué haces actualmente y pues cuéntales a las personas cuánto llevas dando clase, pues lo que quieras contar. Bueno, mi nombre es José García Taborda. Doy clase hace muchos años, no desde los 14 como dijiste, sino desde los 16. Ah, bueno, casi. Sí. Entonces creo que para este entonces son casi 28 años dando clases. Ok. Entonces, ha sido toda una experiencia de vida, más tiempo del que recuerdo, pero todos mis recuerdos están ligados a la pedagogía, salvo los de niño, claro, ¿cierto? Soy clarinetista, he enseñado en diferentes instituciones de nivel superior en Colombia, en Bellas Artes de Medellín, en la Universidad de AFIT, también invitado en diferentes universidades a lo largo del país, y también he enseñado como visitante en muchos lugares de Latinoamérica, de los Estados Unidos, y he tenido la gran fortuna de haber tenido unos espacios artísticos muy interesantes y seguirlos teniendo, no solo a nivel nacional, sino internacional, lo cual ha llenado mucho mi vida. Siempre he tenido una gran curiosidad por cómo aprendemos los seres humanos, siempre ha sido como una curiosidad innata, aún desde antes de dedicarme a la enseñanza de la música. Y eso me ha llevado a involucrarme en diferentes proyectos a lo largo de mi vida relacionados con la pedagogía. Pues actualmente trabajo con Iber Academy, una institución que quiero mucho y en la que he estado en muy diferentes roles, pero actualmente estoy en un rol que se llama desarrollo pedagógico. Es básicamente donde reunimos las reflexiones de la institución, de las experiencias de la institución y las reflexiones que vemos en los territorios y en los lugares donde Iber Academy ejerce sus actividades. Y a partir de eso nos atrevemos a hacer un ejercicio de modelar, de prototipar, de estructurar ideas que nos lleven hacia el diseño de metodologías propias o de trabajo pedagógico un poco más consciente por parte de la institución. Entonces, bueno, a eso me dedico ahora y también sigo tocando música de cámara. Toco en el quinteto latinoamericano, también toco en el dúo Orduz García, con mi querida amiga Ana María Orduz. Y soy artista de una marca de cañas que se llama Dario y con ellos ejerzo diferentes actividades de viajes, o recitales, clases, masterclass. Eso sería como quién soy. Ok, perfecto. Bueno, digamos que también para que las personas sepan, pues nos conocemos desde hace mucho tiempo porque José fue mi profesor de clarinete en la universidad. O sea que llevamos bastantes años de ser, sí, pues cercanos y más que eso también amigos. No sé, así que tengo muchos recuerdos de que nuestras clases eran parte tocar un poco y otra parte conversar, no solamente de clarinete, sino también de muchos temas complementarios, ¿no? Como de la vida y de la parte psicológica un poco hablábamos. O sea, eran unas clases bien particulares, pero muy enriquecedoras, pues ese es mi recuerdo. Y pues, No, dime. pero sigue. Ok, entonces después de ya muchos años, pues venimos como con otra perspectiva ya de la experiencia que cada uno trae, de cosas que siempre nos hemos preguntado, pero que ahora como que, sí, como que hay una mayor ciencia de todo lo que ha pasado en tantos años y que pueden como complementarse esas dos perspectivas, la de José siendo profesor y la mía pues trabajando directamente con estudiantes que también llegan a consulta con diferentes problemas. Entonces, por eso es algo pues que se nos ocurre realizar para
empezar a hablar. Y justamente pues el tema con el que vamos a empezar es pues un tema que surgió así de una conversación muy casual y es por qué cuesta tanto como sostener la práctica musical, incluso las personas que aún así amando su instrumento, amando la música, a veces es tan difícil como mantener esa constancia o esa disciplina a lo largo del tiempo. Entonces, como para tener una apertura un poco a este tema, pues preguntarte, José, como diría uno generalmente que podría ser algo de disciplina solamente, pero más allá de eso, desde tu experiencia, ¿qué puedes observar? Pues como que aparte de una persona que simplemente pues pueda o no llevar a cabo su práctica diaria todos los días en una buena cantidad de tiempo, ¿qué observas tú en tus alumnos y que has trabajado con las personas? ¿De qué otros aspectos pueden haber en juego en el tema de la práctica? Pues Nati, voy a volver un poquito. Una de las cosas bonitas de llevar tanto tiempo enseñando es que tengo la oportunidad de conocer personas como los que ahora considero amigos. Y además de amigos como guías, porque no solo nuestra relación ha trascendido la amistad, sino que en algún momento también ha sido mi consultora, no sé cómo llamarlo, coach, así en otra relación diferente, que a mí me parece al final lo que yo creo de la educación, y es que las cosas al final retornan de alguna manera, ¿cierto? Las enseñanzas retornan de alguna manera y eso me parece fascinante. O sea, yo sigo aprendiendo muchísimo de mis exalumnos y eso me llena impresionantemente. Con respecto a tu pregunta, para este entonces, en mi experiencia, yo he podido pasar por muchas cosas. Y hay unos momentos en que hay una euforia de tocar mucho, de que quiero como subir el nivel, y esa es una motivación pues intrínseca muy fuerte, también extrínseca porque está el medio, ¿no? Entonces tú quieres estar ahí en ese medio. Luego viene la universidad, que hay algún grado de competencia o de búsqueda más bien, y te mantiene motivado. Y luego viene, en mi caso, vino la vida profesional, que había cosas que cumplir, tanto en la universidad, como ensambles que tocaba, o los periodos que pasaba en orquesta, o en óperas, o en cosas de esos festivales, o viajes con empresas, pues tienes como un norte claro. Algo muy curioso pasó en mi vida, y es que post pandemia hubo un cambio radical en mi vida, y entonces me vi sin esos impulsos, sin los impulsos externo, ¿no? Tengo, debo, ahora está agendado esto, lo otro, obviamente cosas que te gustan, no estoy diciendo que no te gusten, que te encantan. Y me di cuenta que me levantaba todos los días a estudiar, pero por una cuestión de disciplina, porque ha construido una disciplina de muchos años de no pases el día sin estudiar, ¿cierto? Como el deporte, como, no sé, cualquiera que tiene un hábito sano, ¿cierto? Pero me di cuenta que no avanzaba en la misma proporción que avanzaba cuando tenía algunos compromisos, ¿cierto? Te vuelves un poquito más lapso, te distraes en cosas que no tienes que distraerte, pero cumples, estás sentado ahí. Entonces yo diría, el punto que a mí me parece central de esto es que sostener una práctica para mí se basa en tres cosas, ¿cierto? Y esas tres cosas, es mi experiencia, son las que te ayudan a seguir en los momentos más complejos. Y hay que procurar tenerlas en balance. Yo diría que la primera es una conexión emocional muy fuerte hacia lo que haces. A veces no nos revisamos a nosotros mismos y empezamos a generar una tendencia más hacia afuera, hacia cómo me están viendo, cómo me están observando, paso tiempo sin tocar, no paso tiempo tocando, no estoy en donde está tocando la gente, debo estar donde tal cosa, debo hacer esto, debo hacer lo otro. Y me parece a mí que es una conexión emocional externa, ¿no? Va de afuera hacia adentro. Y yo hablo de la conexión emocional que deberíamos desarrollar, o que yo he descubierto, no es que deberíamos, un perfecto, sino que yo recomendaría, o en mi experiencia hoy, seguro en 5 años será diferente, es una conexión emocional con lo que a uno lo mueve, con lo que a ti te mueve, ¿cierto? Llevo unos años preguntándome
cuando yo empecé a tocar, que yo no sabía si estaba afinado o desafinado, si me molestaba, pero me dolía la boca, me dolían los brazos, no me quiero imaginar el nivel de tensiones, pero todos los días me motivaba el ir a algo, ¿cierto? Y con los años he vuelto como a esa persona, a ese niño. Eh, y esa es una conexión emocional muy bonita, muy sana, muy ¿por qué hago esto? ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo no es lucirme, mi trabajo es decir lo que yo tengo para decir, Ok. porque siempre me ha gustado esto. Entonces me refiero a ese tipo de conexión emocional. Dentro de eso también tuve un maestro que un día en una crisis que ya clase y nada sonaba, nada funcionaba y me dijo, yo te aconsejo que generes lindos sentimientos hacia estudiar, Uh, te súper. aconsejo que ese sea tu espacio y tu refugio. Y lo ha sido en momentos muy difíciles y en este momento de mi vida lo es más. Ok. Eh, yo soy el tipo de personas que estoy ocupado en algo que me gusta, obviamente, pero estás trabajando, leyendo, conversando con gente, o dando clase, o preparando clase, estás todo el tiempo ahí y a veces te olvidas como de alimentar esa matica de tu quehacer también artístico. Entonces yo soy como, bueno, ahorita voy a hacer esto y después voy a estudiar tal cosa, ¿cierto? O estoy cansado, pero ahorita me relajo haciendo unas descansas. O Ok. qué día tan denso emocionalmente, drenémoslo aquí tocando. Entonces, perdón por esto tan largo, pero me parece importante. Creo que el primer paso es esa conexión emocional, pues, no sé cómo hoy en día lo llamaría sana, ¿cierto? Hoy, una conexión emocional sana, una conexión emocional en que seas consciente de quién eres, por qué te mueve lo que haces, Claro. ¿cierto? Y para qué lo haces dentro de ti, ¿cierto? Claro, es Sí. válido, el objetivo sea para lucir, pero también qué llena de ti lo que haces. Para mí el segundo punto es tener un propósito. Eso lo descubrí cuando bajó toda esa actividad que eran compromisos establecidos a los que estaba invitado y bueno, sigo invitado y participo de cosas no en ese volumen. Eh, tienes que tener un propósito. El propósito, en mi opinión, no debe ser material, o sea, el propósito no debe ser, bueno, voy a estudiar tal concierto, ¿cierto? Ujú. Obviamente es parte de eso, es parte del repertorio. Voy a explorar tal obra, voy a explorar tal cosa, obviamente lo vamos a hacer, porque estudiamos, vamos todos los días. Eh, cuando hablo más del propósito, debe ser como, ay, voy a escucharme y qué tal si mejoro cosas de como fraseo. Voy a, eh, suena muy loco, pero ponerte esas micrometas, ¿no? Como en un mes voy a tratar de ser más expresivo. Ok. Como que me escucho mi vibrato, pero me gustaría que fuera más así. Empezar a tocar y sentir tu cuerpo, bueno, y qué tal si me puedo relajar más, o sea, como propósitos que vas estableciendo que te están ayudando en tu formación como artista. Como, Sí. artista. Como pequeñas tareas, ¿sí? O sea, como... Como pequeñas tareas conectadas a propósitos más artísticos. A veces Ujú. tengo Ah, ok. una conversación con mis estudiantes que a veces nuestros propósitos son mecánicos o son tecnocráticos como de la agilidad. No, propósitos del arte, porque esos llenan otros espacios del ser humano, propósitos artísticos. ¿Cuáles son cómo si me escucho y me volviera a escuchar en 2 meses, cómo quiero escuchar? Ah, es más dulce, suena más relajado, soy más expresivo, mejora la afinación. Eso nunca va a acabar, eso es un aprendizaje. Entonces, el propósito sería para mí algo que trato de mantener siempre. A veces escucho gente y tocan con vibrato y quiero tocar con vibrato. Bueno, ¿qué ejercicios hay que hacer? El propósito te mantiene vivo, te mantiene. Si hay una conexión sana, con el instrumento y tienes un propósito, eso te mantiene vivo, aunque no tengas un compromiso exacto en un tiempo determinado, ¿cierto? Sí. Pues yo le agregaría, o sea, me parece súper importante lo que dices como parte de una construcción propia, o sea, también que ese propósito que tú cuentas empieza a tomar forma dentro del camino propio como músico, porque a veces nos pasa como músicos o sea, eso que decías como ese ejemplo de que una persona hace un vibrato y uno también lo quiere como imitar en ese mismo momento, a veces eso es una inspiración, a veces también puede convertirse en una distracción, depende de como qué tan consciente uno sea de del camino que está llevando a cabo. Entonces,
como lo entiendo pues sí, que lo estás contando, es como ese propósito de uno saber qué va construyendo y en base a esa construcción, como hacer una progresión de muchos propósitos que van llegando a un fin más grande. Exacto, exacto. Es como tener un plan, mejor dicho. En resumen, es tener un plan. Y para tener un plan tienes que tener unos objetivos, y para tener objetivos es que te propones llegar a algún lado. A algún lado. Creo que eso eh, es fundamental. Y el tercer punto para redondear es disciplina. Es disciplina. Okay. La disciplina es que el problema de un oficio como este es que tiene un gran nivel de conexión. A mí me ha pasado cuando, de hecho, me estoy reencontrando. Cuando te desconectas es complejo, porque la conexión también demanda disciplina, ¿cierto? La conexión también demanda construir un hábito. Entonces, ese hábito, la disciplina, se riega como se riega la conexión emocional sana, ¿cierto? Recordándome por qué hago esto, buenos sentimientos hacia lo que hago, cómo se riega el propósito, tienes que hacer un plan. Recientemente he descubierto lo poderoso de uno hacer su Excel o una tabla y poner un plan, qué voy a hacer este día, qué voy a hacer este día, eso este día además te ayuda, te hace sentir muy bien. Pero eso es disciplina también, eso es disciplina, estableces una estructura, la sigues y eso te hace sentir bienestar. Supongo que el bienestar de scrollear en las redes sociales también, esto es una dopamina, ¿no? Hice este plan, acabo esta semana, logré esto, voy bien con respecto a esto que quiero trabajar. Yo creo que eso es fundamental esa disciplina de cumplirte, ¿cierto? A veces nosotros, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, que uno empieza el semestre a estudiar y se hace unas promesas grandilocuentes y hermosas y gigantes, pero cuando acaba el semestre hiciste el 20%, ¿cierto? No, ahora sí voy a estudiar las escalas todos los días, tampoco propuestas cosas locas, pero voy a estudiar técnica, una parte diaria, voy a establecer como calentar mis músculos, y te cumples y está bien. Entonces el resumen para mí sería: el punto de partida sería ser consciente de esas tres cosas: una conexión emocional muy sana con lo que haces, que lo enriquezca, que nunca te aleje de esos sentimientos primarios que te trajeron a la música o al arte. Un propósito, que es tener un plan hacia dónde voy, independiente de lo que pase afuera, independiente de si la audición llega, si el concierto es ya, ¿cierto? Porque también pasa una época que tienes un propósito y estás conectado y se cancela el concierto y te deprimes. Ah, sí. Por lo que estudié para el concierto, ¿cierto? No es para ti que estudies al final. Y la tercera, la disciplina, regalar el árbol de la disciplina, cumpliendo tus propios planes, cumpliendo tus propias, estructurándolos, organizándolos. Creo que eso es fundamental. Si esas tres cosas caminan juntas, hay esa conexión, hay un propósito y se alimenta la disciplina, yo creo que es mucho más fácil sostener ese, ni siquiera hábito, ese vínculo con la práctica, porque al final es un vínculo con la práctica. Rescato, o sea, de todo lo que acabas de decir, que ya lo hiciste en un resumen, ese acercamiento con el que uno se dispone a estudiar, o sea, como lo que decías al comienzo de que para ti era un espacio como de contención o de sentirse cómodo y a veces salir de lo cotidiano o del estrés que genera la vida en general. Entonces, en ese sentido, un músico puede tomar esto como una herramienta porque uno no se da cuenta y muchas veces lo que hace es empezar a generar emociones negativas con respecto al estudio. Y a veces vienen sin darse cuenta, ¿no? O sea, de la presión que hay en el medio como tal, o si uno es estudiante, de las constantes evaluaciones o de las experiencias al tocar en público. Y sin querer como que eso va formando una suma de cosas negativas que, o sea, hay muchas situaciones y se van sumando. Entonces, si uno no tiene esa conciencia específica de decir como que el estudio lo tengo que convertir en algo positivo, fácilmente se llena de todo lo negativo. O sea, como Exacto. Que la inercia normal de la vida del músico es que por el estrés se sumen todas las cosas negativas y se asocie al estudio como si fuera algo que te hace daño muy en lo interno, ¿no? O sea, muy simbólicamente. Sí, exacto.
y me preguntaran hoy, la parte más importante de estudiar está en lo que pasa en tu mente antes de estudiar y mientras estás estudiando. Es como lo más importante. Por ejemplo, yo tuve una experiencia hace poco, tomé una audición, porque dije, bueno, en esta búsqueda de propósito y de cosas, dije, bueno, han pasado 10 años, casi 10 años desde la última audición, voy a tomar la audición, voy a prepararme, Y siempre, aunque a veces llegaban pensamientos de no, pero que nada decir, tú una audición, ya estás grande, lo normal yo creo que hay un diálogo interno que generalmente tiende a ser más fuerte con uno que uno mismo. Pero también yo quería saber en dónde estaba. Decía, bueno, después de 10 años, como que no corres una maratón, ¿en dónde estás? ¿Cierto? En dónde te encuentras? Y la verdad lo tomé así. La audición no salió muy bien, no salió muy bien, pero cumplió el objetivo que yo tenía. Era muy curioso porque la gente me preguntaba y yo estaba muy contento y era una alegría genuina, era una alegría como de, bueno, ahora estoy aquí, empecemos a construir. Y también una lección artística tremenda, el hecho de que tú somos atletas de alguna manera y el hecho de que tú hayas hecho algo no quiere decir que permanece para siempre, sino lo alimentas, ¿cierto? Que tú hayas ganado o no, una audición no te define, pero sí es un termómetro fascinante, fascinante, porque es que no había escuchado, vi cosas que no había visto, también vi cosas muy positivas que le da a uno el tiempo, la experiencia. Entonces yo creo que es fundamental, o sea, esa no sé si es mentalización, no sé cómo llamarlo, esos pensamientos que tienes antes de tocar. Yo a veces suelo ver estudiantes que se permiten de alguna manera llenarse de todo ese estrés de cosas que tienen que hacer y entonces al momento de tocar ya, antes de que empieces a tocar ya has creado un problema sin darte cuenta, ¿no? Ya hay un nivel de tensiones que afecta tu rendimiento y luego viene una violencia muy particular porque al final cuando ya llega la hora se violentan a embutírselo en un marco final de tiempo, al final lo hacen y descubren que lo pueden hacer. Pero creo que ese es un camino muy duro, muy duro. Ahora, es fácil decirlo hoy, ¿cierto? Es fácil decirlo hoy, o sea, lo he vivido hasta hace poco tiempo, ¿cierto? O sea, es fácil decírtelo hoy, pero tal vez si le resuena a alguien pueda probar otro camino. Es como si fragmentas algo, tú lo puedes hacer, solo tienes que tener un plan. Hace poco con un colega fantástico y me impresionó mucho porque al final del concierto me dijo, no, yo una persona súper sensible, súper especial en su manera de tocar. Y al final del concierto estamos conversando, o esa noche estamos conversando en su concierto y me dice, no, pues mira, yo en algún momento dudé de mi plan, pero decidí, no, yo tengo que cumplir el plan que tengo. Okay. Entonces me pareció fascinante porque no era un concierto frío, no era un concierto mecánico, era súper expresivo, hace mucho no disfrutaba tanto un concierto de esa época de clarinete en vivo, largo. Genial. Y me pareció fantástico porque hay sensibilidad, hay conexión, hay propósito, hay todo, pero tenía un plan, tenía un plan. Y el respetar su plan le permitió sentirse tranquilo para tocar. Entonces creo que eso es fundamental. Sí, ¿tú qué piensas, por ejemplo, de los estudiantes que tienen la tendencia como a tener una autocrítica tan fuerte? O sea, digamos que desde la perspectiva actual que de pronto tú ya has construido, como que tú puedes mirar hacia atrás y decir, bueno, hay muchas cosas que ya no me afectan porque ya como que las he comprendido a un nivel más macro, ¿no? Pero digamos, para una persona que está en medio del caos, o sea, que, que literalmente estudia y es todo el tiempo dándose palo y que está bajo niveles de presión propios porque a veces son internos, ni siquiera son externos, muy fuertes. O sea, ¿tú qué piensas que podría como, sí, como una persona que está así tan sumergida en ese mundo, como poder ver un poco más allá de esa perspectiva? Pues es una pregunta muy dura, porque es una pregunta que literalmente no se soluciona estudiando. Es una pregunta que se soluciona con un grado necesario de introspección. O sea, que uno realmente
cree el espacio o asista con alguien o se asesore y pueda crear un espacio de introspección. ¿Por qué digo esto? Primero que todo, pues es una sensación muy común, muy común. Yo la viví demasiado. Bueno, de hecho tú me conoces como profesor también, hace 17 años era una bestia, ¿no? Pues no, no bestia, pero digamos, la primera etapa de tu carrera tú das de lo que has recibido, ¿cierto? Claro. Entonces, hay una frase, creo que, no sé si es de Kant, ¿no? Que los primeros 10 años de un profesor se está terminando de enseñar a sí mismo, ¿cierto? Se está hablando a sí mismo. Y es verdad, es totalmente cierto. Se está enseñando a sí mismo y se está enseñando con los parámetros que le enseñaron, ¿cierto? Entonces, ¿por qué digo esto? Primero, porque el ejercicio de introspección debe llevar a ver qué es de uno, qué es de uno. Porque está bien tener un nivel de crítica constructivo sano, es importante, sin crítica algo no se te mueve para cambiar, ¿cierto? ¿Y qué no es de uno? ¿Qué es de uno? Okay. Por ejemplo, hoy, esa es mi visión hoy, obviamente, como digo, seguro cambiará con el tiempo. Los ambientes musicales suelen ser muy tóxicos. Los ambientes musicales suelen ser muy tóxicos en mi experiencia. He conocido pocos lugares donde haya un espacio natural y psicológico sano. Generalmente son muy aprensivos. Pero también es por naturaleza humana. También viene lo que yo digo, el efecto tía, ¿no? Debes ser el mejor, tienes que ser tal cosa, tienes que ta. Entonces yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar, ahora lo puedo ver, no lo podía ver hace poco tiempo, de hecho. Cuando empecé a estudiar era, esto es bueno, tiene estar, debe estar, no, algo así. Y cuando está mal, no, es que eso no sirve, tiene que ser así. Y luego vienen todos los mitos que yo escuché toda la vida. Hay gente que estudia citas diarias, hay gente que se se quebró los dedos hasta que literalmente quedó ahí, o sea, casi que le sangraba el labio y botaba para todos lados sangre. Entonces uno crece con una narrativa, o sea, desde el día uno que va a clase, crece con una narrativa totalmente destructiva. Sí. Estoy hablando por mí, una narrativa de miedo, ¿cierto? Y ahí es donde hablo de la conexión, ¿cierto? Porque yo, en una narrativa de miedo, yo recuerdo momentos de tener que salir a tocar ya grande y profesional, sabiéndome algo, y querer salir corriendo al baño. Querer salir corriendo de ahí, tener que violentarme y quedarme y tocar. Y fue bueno, de hecho. Entonces, yo creo que ahí, por eso se necesita un grado de introspección, porque hay una narrativa que no es nuestra. Porque si uno vuelve, yo no sé el caso tuyo, si uno se devuelve, yo decidí estudiar música porque yo era muy feliz. Pues que yo sentía una cosa maravillosa, me parecía una nota ahí, improvisaba y hacía bobadas y ni siquiera sabía qué era y tocaba con la misma caña 6 meses. Y, cierto, yo pienso que hoy en día, si lo miro en eso y en muchos aspectos de mi vida, ese era yo, ese es el verdadero yo. Ahora, ¿qué es lo que no es mío? Toda esa narrativa de no sé dónde se toca así, como no sé dónde a tal edad tocan tal cosa, y como bla, 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 y ya sé que no vas a hacer un no sé qué, o una no sé qué, o bla, 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 bla. Y pues si tú creces en un entorno donde tu mentor, que se supone es tu guía, solo te está repitiendo eso, pues eso queda ahí grabado, eso es un hábito, ¿cierto? Yo imagino que eso debe ser como si uno crece en un lugar donde le dicen que no eres bueno, que no tal cosa, que no eres suficiente, lo que sea, pues es que eso siempre va a estar. Cuando vayas a tomar una decisión va a estar. Entonces yo creo que es uno de los problemas más complejos para mí. Creo que agradezco infinitamente en el mundo que hoy en día se habla de esto. Agradezco que hay gente como vos que hace este tipo de cosas. Agradezco que hay información en las redes sociales, porque es algo que en mi opinión no se arregla. Te puedes sentar ahí horas. Yo lo he hecho, te puedes sentar ahí horas, puedes hacer la rutina que quieras, te puede caer la boca, puedes inventarte cosas cada vez más duras, más difíciles, porque se vuelve como una cosa de si hago algo extremo, entonces voy a hacer el Ironman, no sé, o sea, una cosa así. Entonces, es una cosa que está en la cabeza, es una cosa que está lejos de la práctica del instrumento, es una cosa que está en la cabeza y en la que de verdad solo hay el camino de tomar conciencia que es mío, quién soy yo con el instrumento, esa conexión que hablábamos al inicio, y qué me metieron en la cabeza.
Sí, total. Pues estoy totalmente de acuerdo. Yo soy un poquito como extrema, digamos, en, en la forma como de concebir como ese tipo de problemática porque pues como que me gusta indagar mucho en las cosas que pasan, ¿no? Y yo no sé tú qué opinas, pero o sea, a mí me parece que hay muchas cosas del gremio que hasta este punto de pronto se han vuelto un poco insostenibles, no tanto porque en sí haya alguien que haga las cosas mal, ¿no? O sea, digamos que todos los profesores siempre van a velar porque sus estudiantes hagan lo mejor y pues porque sí, porque todo sea lo mejor posible dentro de las posibilidades. Pero sí, si uno le añade como todos los ingredientes externos, por ejemplo, que no hay garantías laborales a veces para las personas, como, no sé, he visto muchos casos de personas que tienen contratos muy limitados o que son apenas 6 7 meses al año y digamos que muchas de las personas que llegan a las sesiones, o sea, tienen una carga emocional súper fuerte, no solo porque pues aprendieron a tener ese diálogo interno negativo, sino porque aparte externamente se ha vuelto muy duro también sostener como esa dinámica del músico que también tiene que sobrevivir y también tiene que, sí, como tener sus cosas mínimas básicas. Entonces, pues digamos que esto no es algo que vamos a solucionar en una conversación, pero que pues desde mi perspectiva yo sí pienso que es muy importante como esa lucha que debemos tener, o sea, todos los músicos, diría, no solamente una persona o dos, sino como a nivel general de cada vez construir un medio como más sostenible a nivel laboral, ético, emocional y en muchos aspectos. O sea, es una construcción muy grande, muy, muy grande, pero siento que sí influye muchísimo. Total, total. Pues es que es una pregunta demasiado compleja, Sí, sí, sí. demasiado compleja. Porque influyen demasiados factores Uh-huh. que realmente creo que controlarlos es casi imposible, Imposible. ¿cierto? Controlarlos es casi imposible. Yo trabajo en una institución y en el área en que trabajo realmente entendemos esto profundamente. Yo creo que nos ha atravesado a todos. Sí, sí, sí. Y al punto que me ha llevado a sentirme profundamente privilegiado. De Okay. toda mi vida yo he hecho lo que he querido. De hecho, hace muy poco aprendí a valorarlo. Estoy aprendiendo, ni siquiera he aprendido, estoy empezando a valorarlo. Y, y trabajo en diseñar cosas porque hay colegas en esas situaciones de precariedad que tú mencionas y que son tristemente realidad. Una vez dicho esto, una vez dicho esto, hay demasiados factores, hay demasiados factores. Porque, por ejemplo, si hablamos del factor emocional, psicológico, ese factor también está ligado a la cultura. Tenemos una cultura muy fuerte. A veces la gente antes de que llegue a la escuela de música ya en la casa está cargado de deberes, de deber ser y de cosas muy fuertes, ¿cierto? Hay factores estructurales que tienen que ver con nuestros procesos pedagógicos que, en mi opinión, con mucho respeto, pueden estar bastante desactualizados a la luz de lo que la ciencia sabe hoy. Uh-huh. Nos vinculamos los seres humanos, ¿cierto? Y yo siento que las escuelas de música, con mucho respeto, pero las universidades, las instituciones que enseñan música, todas estas, todavía operan bajo un hito que ya es obsoleto, ¿cierto? Que nos llegó de la Europa de primera mitad del siglo XX o que nos llegó O después antes. de la propuesta norteamericana o todo esto. Entonces, lo más imperante, lo primero imperante es que hay una cultura de la comparación impresionante. O sea, Uh-huh. casi que es imposible. Yo sé que es imposible para los seres humanos, pero también somos súper insistentes. Hay una cultura de la comparación, de qué se Uh-huh. hace en otro lugar. Que yo lo que he visto en mi experiencia de vida es que los lugares que han mejorado su nivel y su calidad y todo
son lugares que empezaron a confiar en ellos. Lugares donde, bueno, está muy bien lo que hacen allá, aquí hacemos esto, empecemos a ta. Y al empoderar a la gente que está ahí, todo cambió. Cambia el ser humano, cambia el nivel, cambia todo, todo sube. Claro. Pero son muy pocos lugares, para serte honesto, en la experiencia que yo he tenido y en bastantes que he visitado, son muy pocos, son el 1%, creo que son el 1%. Claro. Porque eso te manda un cambio cultural que no sé si todavía estamos listos, ¿cierto? Y la otra es que nuestras escuelas, nuestras instituciones superiores no tienen como parámetros de trabajo de los docentes. O sea, no hay parámetros como tú entras a una empresa, ¿no? Y la empresa te cuenta su filosofía, su propuesta, lo que quieren hacer. O sea, si estás aquí, eres parte de un movimiento o lo que sea, una empresa que busca y para hacerlo lo hace de esta manera y nosotros nos relacionamos de esta manera, ¿cierto? Nosotros estamos en manos de un albedrío loquísimo, porque nuestras universidades están llenas de gente que estudió en Alemania, pero quién sabe en qué región de Alemania. O sea, hay tantas regiones, diferentes culturas, en Austria, en Francia, en los Estados Unidos, alrededor del mundo, hasta países nórdicos, ¿cierto? Entonces, el primer impulso más natural de nuestro inconsciente colonial, para mí, es voy a ir allá. A mí también me pasó, voy a volver a mi país a convertir mi escuela, mi área en esto que vi que es lo mejor del mundo mundial. Sí, total. Que es lo mejor del mundo mundial. Entonces, pero no solo arrastra ese propósito que es noble y es lindo y es súper aportante y que uno lo vive, sino que también arrastra el cómo me mostraron eso, ¿cierto? Y a veces, si uno no es muy consciente, empieza a ver todo afuera es mejor, es un enamoramiento, ¿cierto? Entonces uno empieza, me mostraron eso, uno lo empieza a significar que lo de aquí es malo, ¿cierto? Entonces, y empieza a transmitir la voz del profesor, los regaños del profesor, las maneras de esa cultura. Entonces yo diría que ese es un problema estructural complejo, porque se necesitan instituciones que realmente honren el perfil. El perfil de este lugar es este. Bueno, ¿cómo lo construyes, cierto? Si tú vas a una universidad jesuita, el perfil es muy diferente a si vas a una universidad corporativa, ¿cierto? El perfil con el que, la manera de pensar con la que salen las personas. Entonces, bueno, ya tenemos el psicológico, que tiene muchas aristas muy complejas, además del lenguaje que usamos los músicos, que es complejo. Tenemos el estructural, que es que no hay políticas para esto. Y tenemos el más complejo, que es el político, para mí, el político. Porque el político tiene un problema gigante y es que no tiene una solución inmediata y tal vez no la tenga. Yo siento que hay un periodo de aceptación en todo esto que es importante. O sea, este es un país agricultor. O sea, yo creo que a veces se nos olvida y yo creo que es muy importante entender dónde está uno parado, ¿cierto? Entonces, generalmente cuando falta dinero, que siempre falta dinero, lo que van a cortar es el arte, ¿cierto? Claro, eso necesita un proceso de educación que tal vez no vamos a vivir para ver, que la gente valore, como yo me acuerdo en Asia, que yo miraba y el arte es de un respeto, tú dices que eres artista y el trato que te dan es increíble, ¿cierto? Entonces, pero crear esa cultura toma tiempo y toma una inversión que necesita tener una voluntad política. Entonces, bueno, para mí es una cosa muy compleja. Y después de mucho tiempo de luchar contra eso, y también sigo luchando, sigo intentando ayudar. Me acuerdo que una charla de un profesor de la Universidad de Antioquia y dijo, hay una pregunta que tarde o temprano tiene que llegar. Y la pregunta es, si no puedo hacer nada para cambiar eso, si no puedo hacer nada, si no va a cambiar, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a morir? ¿Voy a dejar la música? ¿Voy a dejar de la pasión que siento por el arte? Y yo creo que esa pregunta es liberadora de alguna manera. O sea, esa pregunta es liberadora. O sea, tal vez no cambie en nuestra vida. Tal vez tú y yo no vivamos para ver políticas estatales de esa manera. Y a punta de iniciativa privada es difícil sostenerla, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? No tengo una respuesta exacta. Mi única respuesta desde lo que hago en desarrollo pedagógico es, bueno, ya que no puedes hacer un cambio de esa estructura, puedes hacer un cambio en la mente de las personas, dotarlas de herramientas que les permitan poder ver la pintura completa, poder ver la foto completa.
Creo que eso se está haciendo en muchos lugares. A veces me sorprenden muchos estudiantes que me empiezan a hablar ya de, también he pensado en esto, también he pensado en mis finanzas, también he pensado en que me gustaría tal cosa, también. Entonces me parece algo muy positivo. Yo en mi vida nunca pensé en eso. Yo pensé que iba a viajar por el mundo, iba a cambiar al mundo tocando en un cuarteto de clarinetes, ¿cierto? Sí, sí, O sí. sea, y ¿cómo es que dice la canción? Y que todos se enamoren de mi voz, no sé. Entonces, yo nunca pensé voy a tener que pagar cuentas, yo nunca pensé voy a tener que comer, yo nunca pensé voy a tener que ahorrar, yo nunca pensé voy a tener que pagarle impuestos al Estado, voy a tener... No, yo eran cañas, clarinetes, cosas, que me vean. Entonces, también creo que es el último punto, porque esto está muy largo, mi monólogo, Tranquilo. también tiene que ver con el momento de la vida de cada persona. Llega un momento en que se hace inevitable aceptar y, y moverse, o también es válido declinar, ¿cierto? Ahora, ¿qué creo? Que si entendemos ese momento, si entendemos el momento que vive el mundo actualmente, el momento que vive el país donde vivamos, hay que entender que la palabra debe ser ampliar el perfil, ampliar el perfil, ampliar el Okay. perfil. O sea, si yo me devuelvo en mi vida y sumo los años que he ido a tocar, y agradezco mucho que han sido interesantes, yo creo que no son el 4% de los que he vivido de enseñar cosas relativas a la educación, la pedagogía, ¿cierto? Okay. Y, y me considero muy privilegiado porque también he podido tocar mucho a comparación de las ofertas que tiene Medellín para nosotros. Pero creo que eso es importante. Yo no sé si una persona que escuche esto y esté muy joven, me suene muy loco, pero mi mensaje es que le llegará a esa reflexión, le llegará a ese momento, porque ese momento llegará. Genial. No, sí, yo creo que este es un tema que literal lo podríamos hablar durante horas, pero con esa conclusión podemos cerrar y me parece, dejamos esta conversación por ahora hasta ahí. Pues espero a que las personas que hayan escuchado pues se hayan sentido identificadas, que hayan podido mirar un poco esos otros puntos de vista, mirar también su relación con el estudio, con el instrumento y vamos a ver qué pasa más adelante si hacemos otro episodio.